Bienvenidos a Inter-American TV, Everything Americas, y gracias por su interés en nuestro proyecto Los Memes como manifestación de crítica política. Loco, no está pagando atención, estamos grabando ya. Oigan, Catherine, lo siento, pero justo le estaba mandando un meme a un pana que está en Venezuela. Expropiese. Venezuela, vamos bien, vamos bien. Oye, linda camisa, ¿cómo Gracias, estás? estoy bien, la tuya me gusta también. Muchas gracias. Bueno, como ustedes también lo utilizarán de vez en cuando, los memes sirven para reírnos un poco de la vida cotidiana, de algún problema político, económico, social que tienen nuestros países. Eso es más o menos lo que comprendemos como utilización de los memes actualmente, ¿o no? Sí, pero de hecho, el meme puede ser más que un chiste. Queremos mostrarles hoy que el meme puede ser manera de participar y manera de criticar política, a veces de forma muy activa. Bueno, para comprender esto es imposible no poder aceptar que el Internet está teniendo una influencia muy brutal en el siglo XXI, y por eso es que el Internet es un factor fundamental para comprender esta influencia de los memes. De esta manera, hoy en día la Web 2.0 nos ofrece, por medio de las redes sociales, crear activamente el contenido y discurso en el mundo del Internet. Cuando surgió en los años 80, esta herramienta estaba vista como un medio de trabajo. Sin embargo, la red ha creado un mundo de participación y comunicación rápida. En las redes virtuales, el individuo puede ejercer un nuevo poder, ya que tiene mayor influencia social al ser la web un espacio sin jerarquías. Los grupos de poder se encargaban de dar a conocer a través de los medios convencionales las diferentes informaciones. Con la irrupción del Internet, que permite que las personas logren comunicarse de forma masiva, permite que la intervención de los medios de comunicación no sea necesaria, pasando así de una estructura vertical donde las personas públicas y los intereses dominantes se encontraban arriba y la población abajo. Esto se modificó y generó un flujo horizontal de la información. El primero que trabaja con el término de los memes es Richard Dawkins. Para él, los memes no son imágenes en Internet, ya que Dawkins investiga desde un punto biológico evolucionario. Por eso, la evolución cultural es análoga a la evolución biológica. Los memes serían los genes culturales, y como tales, son transmitidos y replicados mediante el aprendizaje social de la cultura. Con respecto a lo dicho anteriormente, Knobel y Langshear nos ofrecen una definición de memes. Memes are contagious patterns of cultural information that get passed from mind to mind and directly generate and shape the mindset and significant forms of behavior and actions of a social group. En cambio, un meme en Internet es un producto cultural presentado generalmente a través de una imagen fija, en movimiento o incluso acompañada de un vídeo por un texto breve que es compartida masivamente a través de medios digitales. Podemos distinguir tres tipos de memes. El primero es una macroimagen que consiste en un dibujo o una fotografía sin texto o con una frase ingeniosa que mueve al humor. Además, pueden ser referencias a programas de televisión, películas, videojuegos, religión, entre otros. El tipo número 2 es el rage comic. Los memes de este tipo son dibujos con contornos negros sobre un fondo blanco, como serie de cómics que cuentan historias o experiencias propias y humorísticas. El tipo número 3 son imágenes o un producto audiovisual manipulado. Estos tres tipos contienen elementos humorísticos, elementos de intertextualidad y usan yuxtaposiciones que juegan con oposiciones y extremos. El humor juega un rol importante para un meme exitoso. Se diferencia entre el humor grotesco y la comicidad de situaciones y también el humor negro de crítica social. Para aumentar el alcance y para que sea entendido mejor el meme, muchos toman elementos de la cultura pop, la cual forma parte de la identidad cultural de mucha gente y su vida cotidiana. Esa cultura pop sirve como plataforma para mostrar algo de manera humorística y enseguida empezar livianamente un discurso político. La intertextualidad es el empleo de referencias que tienen que ver con situaciones o signos comunes que forman parte de enunciaciones previamente existentes. Una parte considerable del éxito de los memes se debe a las apelaciones emocionales que en ellos se plasman. Mientras más intensa sea la reacción en este sentido, es mayor la probabilidad de que un meme sea replicado. En ese sentido, todo el mundo es un texto, y así también el meme. Un texto supone una codificación, una estructura organizada por signos. Compartir los memes hace del texto uno nuestro, y de esta forma se genera también un discurso propio.
Qué raro este meme. ¿Qué? Anne-Catherine, no me digas que fuiste tú la que creaste ese meme. Sí, es muy fácil. Las herramientas están disponibles en Internet y puedes ser autor y al mismo tiempo receptor. Así, en el flujo de los memes en la red, es casi imposible determinar quién fue el autor. Y como dice nuestro amigo, el filósofo francés Foucault, no remite pura y simplemente a un individuo real. Puede dar lugar simultáneamente a varios egos, a varias posiciones sujeto, que diferentes clases pueden llegar a ocupar. O sea, esto significa que existe una multitud de actitudes que no se pueden controlar o captar por ser tan amplio y diverso, por ejemplo en la política o en la sociedad. Pues sí, de eso se trata. Pero ¿sabes qué? Yo no entendí este meme que tú acabas de hacer. Pues ves, los memes tienden a tener su propio lenguaje. En términos lingüísticos lo llamamos jerga, que es una forma comunicativa entre un grupo cerrado. Así, de esta manera, son entendibles solo para determinados usuarios. Hasta ahora les hemos hablado de los memes desde un punto de vista general, pero ahora nos interesaría saber su opinión. ¿Utilizan los memes para expresar su opinión política o participar explícitamente en el discurso político? ¿Cómo puede llegar a ser posible que una cosa tan superflua como los memes puede llegar a tener una influencia política o social o económica, dependiendo de si hay caso, en familiares, amigos o seguidores en el World Wide Web? En general, se puede distinguir entre 3 tipos o funciones de memes políticos. En las campañas electorales, los políticos, especialmente Barack Obama, como uno de los primeros, usan los memes. Los fanáticos del primer presidente afroamericano en Estados Unidos eran jóvenes criados en una sociedad multicultural y democrática, y que esperaban un cambio político. Se supone que el Internet, donde la mayoría de los usuarios son jóvenes, tuvo un mayor impacto en su victoria. Por este medio se expresan convicciones políticas a favor de un candidato o partido. El tipo 2 surge de los grassroots, que son movimientos sociales que tienen su inicio en la base, o sea, en los ciudadanos. En los grassroots se conecta lo político y lo privado. Un ejemplo conocido es el Occupy Wall Street. Los memes de este contexto no necesariamente son divertidos, pero las dimensiones de un meme, forma, contenido y postura, generaron un gran alcance y personas del común mostraron su participación en la asociación de raíz por medio de los memes de los 99%. Ellos denunciaron la injusticia económica. Una tercera función de los memes políticos es la expresión de opinión de personas del común. Esta expresa resistencia u oposición política. Por ejemplo, estos memes critican la compra de votos durante las campañas electorales en la República Dominicana. Tradicionalmente, los políticos visitan los barrios marginados y les compran comida a los ciudadanos. Les regalan gorras y les regalan una suma de alrededor de 10 euros. Esta forma de corrupción sigue siendo un factor decisivo en las campañas electorales en Latinoamérica. El hecho que la República Dominicana, un estado isleño, con una población menos de 10 millones, ocupa el segundo lugar en la estadística, sugiere que existe una alta corrupción. Para entender el vínculo entre la publicación en sí y la participación política, fijémonos en una definición de Echeverría y González, del meme político. Los memes son un formato de expresión y opinión pública, por lo común subversivo, que se cifra en códigos populares de humor. Son capaces de relacionar a sus audiencias con referentes políticos actuales a través del placer y del entretenimiento. La participación política ha cambiado en las últimas décadas. Antes el discurso político era más vertical. El ciudadano iba a votar y recibía respuesta de los elegidos a través de los medios o por reformas legislativas. Al contrario, hoy en día la participación en la política 2.0 es diferente. Las redes sociales y el Internet crearon una nueva forma de comunicación entre ciudadano y político. Ellos nos transmiten sus opiniones y logros directamente por sus perfiles de Facebook, Twitter o Instagram, y nosotros podemos responder directamente. La comunicación es a nivel horizontal. Echeverría y González resumen que los aspectos criticados más populares en los memes son el cinismo, la pérdida de confianza en los candidatos, los políticos, el gobierno, el sistema democrático en general o los medios de comunicación. El meme es una expresión de rechazo a toda comunicación formal y entonces se convierte en una manera subversiva de expresarse.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los memes son, en comparación con los libros o textos escritos en periódicos, relativamente inestables. No pueden ser citados ni permanecen presentes en las redes. En 2019, un enunciado del presidente dominicano fue polemizado. En la 42ª sesión del FIEA, el político dijo que en 6 años salieron 1.5 millones de dominicanos de la pobreza. Luego, cruzaba en las redes sociales que cada año sale 1 millón de personas de la pobreza, una afirmación que enfrentó crítica por un supuesto pueblo enojado. Consecuentemente, los mensajes transmitidos son posiblemente generalizados o exagerados. En las plataformas, las personas crean un conjunto de actitudes y opiniones que en su totalidad se denomina como opinión pública. Las redes son, por un lado, un espacio público y, por el otro, un espacio privado donde se comunica. La opinión pública no solo se podría enfocar como una herramienta de construcción de la verdad de parte de los poderes políticos y mediáticos que ayudan a la construcción del poder simbólico, sino que también nace como una expresión de resistencia, sobre todo a finales del siglo XX y el nuevo milenio. La opinión pública se puede formar de 2 maneras. La primera se trata de la opinión discursiva, que se desarrolla en un proceso colectivo y democrático, para lo que no se puede manipular tan fácilmente. La segunda es la opinión pública agregada, que se genera en un grupo que está determinado a influir a la masa y busca imponer un grupo específico de prejuicios en esta. Teniendo en cuenta la multitud de opiniones, el sociólogo francés Bourdieu dice que una opinión pública no existe. San Pedro y Resina la llaman un murmullo o griterío sobre la infinidad de asuntos y juicios, y todos con idéntico valor y oportunidad para opinar. Bien dicho, Bourdieu. Entonces hemos visto que hay un riesgo de los memes convertirse en un instrumento generalizado que lleva a la indiferencia política y al populismo. Con tantos memes, valdría la pena preguntarse si no se pierde cierta calidad y credibilidad de información. De hecho, hay 2 opiniones al respecto. Por un lado, hacen posible una nueva forma de cultura participativa. Por otro lado, están vistos como mensajes no siempre consistentes que se limitan al chiste rápido y que expresan únicamente la voz de ciertos grupos. Los contenidos pueden llegar a ser pobres y banales. Si yo sigo a los memes, pero no a las noticias, me pueden engañar. Ya en los años 50, la sociología descubrió que las personas de nuestra generación tienden a dejarse influir por los memes de mayor manera, y esto está relacionado con nuestras convicciones políticas, las cuales influyen más que los medios de masa. Es cierto, me comunico por las redes sociales con mis amigos de temas políticos y solo el hecho de la cantidad de seguidores o de likes que pueden llegar a tener nos da credibilidad en los contenidos que ellos publican. Esto puede llegar a ser bastante contraproducente. Suena surreal, pero nos dejamos convencer más fácil en este aspecto de la opinión que ya muchos pronunciaron. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Vimos que el alto potencial de participación ciudadana en un espacio sin jerarquías ha creado una multitud de nociones en la web. De cualquier manera, yo pienso que los memes no pueden sustituir en su totalidad a los medios de comunicación tradicionales porque se limitan principalmente al entretenimiento. A través de ellos se pueden llevar a cabo una despolitización, y esto sucede cuando el uso de la cultura pop favorece más a la burla que a la crítica. Esto no quiere decir que la burla y lo chistoso de los memes no tenga rasgos positivos a destacar. De hecho, los memes logran, en muchos casos, despertar el interés de las personas que no usan los medios oficiales. Además, no todos los memes son comprensibles para todas las personas, como ya lo hemos visto en el uso de la jerga. Eso también limita que los memes tengan un gran alcance. La verdad, yo no sé si mi abuela podría comprender un meme. Es más un fenómeno de la gente joven, los cuales usan mucho el internet. Pues claro, porque los memes son mensajes demasiado simples, rápidos y no consistentes en cobertura de información. Es fácil difundir ideas entre grupos específicos de autores y receptores, pero en los casos en que la prensa oficial es censurada o comprada, igual pueden servir como complemento de información. Sí, exacto. El espacio más horizontal y sin jerarquías hace prosperar la participación ciudadana y la expresión de opiniones. Pero la estructura de comunicación es verdaderamente horizontal. ¿Qué influye en la distribución del contenido? Si yo escribo un mensaje a Bolsonaro en Facebook, el impacto directo en la política se acerca a 0. Es una buena pregunta, pero al menos tienes la posibilidad de expresar tu opinión.
y muchas personas teóricamente tienen la posibilidad de verla. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el número de likes y seguidores se ha vuelto un número indicador de medir el reconocimiento social de las personas. Debemos tener esto en cuenta cuando hablamos de un espacio sin jerarquías. La próxima vez que den like a un post o comparten un meme, pregúntense sobre la autoría, la ideología que intenta transmitir y usen varias fuentes para que no vendan su alma a los memeólogos. En el futuro, creo que es necesario ver cómo se desarrolla el Internet en cuestión de potencial social y político. Pero bueno, ya hemos visto algunas tendencias. Sí, los hemos visto. Bueno, mi gente, gracias por sumergir con nosotros en las profundidades de la web y de los memes como manifestación de crítica política. Esto ha sido nuestro show de hoy y así el destino lo desea. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Chao.